Vamos a estar en el aire pronto. Ya estamos al aire. Bueno, entonces, vamos a recapitular un poco, ¿no? El dicromato de potasio es un patrón primario y la reacción que ocurre cuando el dicromato oxida otra cosa, reduciéndose, es esta, ¿no? El potencial al que ocurre esa reacción, el potencial eléctrico, es de 1,33 volts. Entonces, en neutralización habíamos visto que el pH en el punto de equivalencia de la reacción era el que nos guiaba a qué indicador usar. Lo que buscábamos era un indicador cuyo punto final coincidiera con el punto de equivalencia de la reacción que queríamos verificar entre el analito y el valorante. De forma análoga a lo que sucede en un indicador redox es que el potencial oxidorreducción al que ocurre la reacción debe coincidir con el potencial al que el indicador cambia. Podríamos entonces escribir una reacción como general para los indicadores. Tenemos, por ejemplo, el indicador en su forma reducida, ¿sí? Y el indicador cambia a su forma oxidada y pues con un número de electrones determinado, ¿no? Algo como esto, está perdiendo una cantidad de electrones. Entonces, esta reacción en la que el indicador pasa de su forma reducida a su forma oxidada tiene un potencial, que vamos a llamarlo el potencial del indicador. Significa qué potencial eléctrico se requiere para que el indicador se oxide. Entonces, si estamos frente a un indicador de este tipo, lo que nosotros deberíamos buscar es que el potencial de la reacción coincida con el potencial al que cambia el indicador. O sea que la analogía con neutralización es directa. Para el caso de la reacción del dicromato de potasio, el dicromato de potasio requiere el uso de un indicador. Y lo importante es que el potencial al que ocurre esa oxidación del indicador sea cercano al valor del potencial del indicador. Entonces, así como habían tablas en las que ustedes se podían ir y consultar los pHs de los puntos de equivalencia, los puntos finales de los indicadores, también hay tablas para determinar los indicadores redox. Entonces, tal vez no lo recuerden porque era algo que ustedes debían haber visto para el capítulo, eso está en el capítulo 26 del libro de Aires. Entonces acá hay algunos, bueno, no sé por qué no sale el resto de la tabla, no, mira, es que es un problema, pero está el nombre del indicador, ¿sí? Está el color cuando está en su forma reducida y está el color cuando está en su forma oxidada. Y pues el potencial eléctrico al que debe ocurrir esto. Voy a verificar qué pasó con el resto de la tabla. Pero por ejemplo, para el primero, que es tripiridina dicloruro de rutenio, la forma reducida es incolora y la forma oxidada es amarilla. Y el potencial, observen, que coincide con el que estaríamos buscando para el permanganato, bueno, para el dicromato, ¿no? Yo voy a volver acá para que lo observen. Entonces, miren que el potencial es como el mismo, ¿no? O sea que tal vez podríamos usar ese indicador. Lo que pasaría es que ambos estarían reduciendo y oxidando al mismo tiempo. Entonces, yo quiero que volvamos, ahora sí la tabla está completa. Volvamos a mirar cuál fue o cuáles eran los compuestos que estaban sugeridos para la titulación del hierro, por ejemplo. Estos compuestos, de los que hay ahí, estarían los sulfonatos, Profe, ¿sí? Cualquiera de estos dos. Estos eran los que estaban sugeridos en el libro, ¿no? Sí. una pregunta, ¿todos los indicadores van Sí, a profe, variar el de, ácido de reducción? fenilamino sulfónico creo que estaba ahí en el... Sí, 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 Valentina. Me estaba preguntando algo. Yo Sí, me sí. estaba preguntando que si todos los indicadores siempre van a variar de reducido a oxidado, nunca de Pues sí. oxidado a reducido. Ah, claro, algunos pueden pasar en su forma contraria, dependiendo de si yo estoy usando un agente oxidante o un agente reductor. Lo que pasa es que los análisis más comunes son aquellos en los que se toma una especie de reducida y se usa un agente oxidante, como el Ah, dicromato, ok. como el permanganato, como el yodo, pero también se puede en el sentido contrario. Entonces, aquí voy a señalar los dos o tres, básicamente, compuestos a los que se refería la guía, que son estos que estoy marcando acá.
el ácido de difenilamino sulfónico y el sulfonato de, bueno, ese no tanto, pero el de abajo sí, creo que mejor señalo los que hay. Pero bueno, yo quisiera que miráramos el rango de los potenciales que nos sugiere el test, ¿no? Que serían como estos tres, aunque realmente son solo dos. Bueno, entonces observen que los potenciales de estas soluciones son potenciales más bajos que el del potencial de la reacción del dicromato. Lo que sucede en este caso es que cuando se está adicionando el dicromato, la idea es que el hierro, que es el analito en este caso, tenga un potencial de reducción más bajito que el del dicromato para que sea susceptible a su oxidación. Entonces, yo quiero que busquemos, yo voy a buscar aquí en una tablita de potenciales de reducción la reacción del hierro, para que comparemos pues los potenciales tanto del indicador como de la sustancia, ¿no? Lo que nos sugiere estos potenciales de acá es que el dicromato, que tiene un potencial más alto, es capaz de oxidar estos indicadores. Es básicamente digamos, la principal característica que debemos medir del indicador. El indicador debe tener, perdón, el valorante debe tener una reacción o un potencial más alto que el de todo lo que se esté valorando. En este caso, los indicadores que estaban allí sugeridos, observen que tienen un potencial de 0.83, 0.84, bueno, por ahí alrededor de 0.8, y el dicromato tiene un potencial de 1.33 para que ocurra esa reacción. Entonces, a lo que voy es que voy a buscar la reacción de reducción, me encuentro por acá, de el hierro. Potenciales estándar, bueno, que estoy buscando. Y para el hierro, básicamente lo que yo quiero ver es cuál es el potencial de la reacción del hierro más 2 pasando a hierro más 3, más un electrón, ¿no? Yo quiero saber cuál es el potencial de esa semireacción. Entonces, para eso, pues estoy buscando en una tablita de potenciales y aquí encontré, recuerden que la reacción que se encuentra es una reacción contraria, ¿no? En las tablitas encontramos potenciales de reducción. O sea que yo aquí en la tabla estoy viendo al contrario, estoy viendo hierro más 3 más un electrón dando hierro más 2. Y el potencial es de 0,177. Pero recuerden que cuando se trata de una reacción de reducción, el signo que está acá es positivo, pero esta es una reacción de oxidación, o sea que el signo es negativo. ¿Okay? Bueno, entonces, lo que estamos mirando acá es en la tabla de indicadores, voy a volver a la tabla donde están los indicadores, para que observen que estos indicadores que hay acá tienen un potencial similar al potencial del hierro. De hecho, el potencial del hierro es más bajo, por eso primero se valora o se oxida el hierro y después se oxida el indicador. Es decir, el dicromato, como tiene un potencial de oxidación tan grande, o sea, es capaz de oxidar el hierro más 2, también es capaz de oxidar al indicador. Pero entonces, lo que debe pasar es que el potencial de la solución tiene que cambiar de la siguiente forma. Supongamos que yo voy a tratar de hacer lo que sucede en una reacción o en una titulación potenciométrica, porque así como se pueden hacer titulaciones en las que se mira el pH en función del volumen de valorante, los mililitros de valorante, pues también se hacen valoraciones potenciométricas en donde lo que se mide es el potencial de la solución, el potencial eléctrico. De hecho, el equipo que se usa para medir ambos es el mismo, lo único que cambia es el electrodo. Cuando estamos ante una reacción de neutralización, recuerden que lo que hace el electrodo es medir una diferencia de potencial entre los dos espacios de una membrana de vidrio, entre el exterior y el interior de la membrana. Entonces, realmente lo que se mide es un potencial eléctrico creado por la diferencia de potencial entre los iones H más de afuera y los de adentro del electrodo. Pero en un electrodo que se diseña para medir el potencial eléctrico, esos electrodos son normalmente de platino.
y pues también tienen una referencia. O sea, lo que cambia es que en los de neutralización tenemos una membrana de vidrio y en los de óxido de reducción el electrodo es de platino, ¿sí? De un material metálico que permita la transferencia de electrones para medir ese potencial. Entonces, supongamos que vamos a hacer esa titulación y yo quiero marcar por acá. Sí. O sea ¿Sí? que el potencial de los indicadores siempre va a ser igual o menor al de la reacción. Sí, el potencial que se requiere para oxidar el indicador debe ser ligeramente mayor al que se requiere para oxidar el analito. La razón está en que primero se debe oxidar el analito y después el valor, el indicador, y no antes. Porque de lo contrario, lo que pasaría es que cuando uno ve que cambia el color, pararía la adición de valorante. Pero si lo hace frente a un indicador, No entendí ¿sí? eso, como si, o sea, en esto se oxidaría primero el hierro y luego el indicador. Claro. Okay. Entonces, por ejemplo, uno de los indicadores que estaban allí, para pasar, vuelvo a la tablita para que miren los valores. Vamos a usar el difenilamina, que era pues el que estaba más sugerido ahí. Entonces, miren que la difenilamina pasa de incolora a violeta, ¿no? Y el potencial al que ocurre eso es de 0.77, ¿sí? 0.77. Entonces, yo lo voy a escribir acá, es su forma reducida, el indicador, ¿cierto? Y pasa a su forma oxidada, y el potencial necesario para eso era de 0.70, no me acuerdo. 6. ¿76? 0.76. ¿Qué pasó? Se nos metió por ahí en la transmisión de un partido de fútbol, ¿qué pues? 0.76 volts. Bien, entonces, en una escala de potenciales, lo que pasaría sería esto. Por aquí abajo estaría el menos 0.771, que es el potencial necesario para pasar el hierro más 2 a hierro más 3. Luego por aquí está el potencial del indicador para pasar de su forma reducida a el indicador a su forma oxidada. Y ese potencial es de 0.76 volts. Y por acá en la parte de arriba está el potencial de 1.33, todos en volts, que es el necesario para que el dicromato pase a cromo más 3. ¿Sí? Entonces, en esa escala lo que pasaría sería eso. Primero, la solución va a tener el potencial que tenga antes de comenzar la valoración, va a ser un potencial por acá cercano, porque la solución tiene únicamente hierro, ¿no? Seguramente habrá otras especies, pero seguramente el potencial está cercano a eso. Lo que se está adicionando es dicromato, que tiene un potencial de reducción de 1.33. ¿Sí? Entonces, primero se alcanzaría el potencial necesario para que el hierro se oxide, ¿cierto? Entonces, seguramente el potencial no cambiaría demasiado, porque la cantidad de hierro se está oxidando, ¿cierto? Pero llegará un punto en el que ya el hierro se acabe y pasaría esto, pasaría este salto, ¿no? Y luego llegaríamos acá. Entonces, observen que la forma de esta curva es muy parecida a la de una valoración ácido-base. Este sería el punto de equivalencia. En ese punto de equivalencia, observen que cuando el potencial de la mezcla alcance el valor de 0.76, lo que va a pasar es que el indicador va a pasar de su forma incolora. A ver, yo cambio el color. Sí. El indicador no cambiaría de violeta a incoloro, no sería al revés. No, no, porque el indicador en su forma, de acuerdo a lo que nos dice la tablita, yo quiero volver a la tabla. Nos dice que en su forma reducida, que es lo que está acá arriba en la primera columna, en su forma reducida, el indicador es incoloro. Aquí dice, es incoloro. ¿Sí? Pero cuando se oxida, se vuelve violeta. No, bueno. ¿Sí? Profe, Entonces, sí.
Sí, en el caso de la reacción del hierro también se está oxidando, está pasando de +2 a +3, porque el potencial es negativo. ¿Por qué potencial es negativo? Sí. Porque es una reacción de oxidación. Y en las tablitas de los potenciales están los potenciales de reducción. Entonces, si ustedes se fijan en una tablita de estas, vamos a ver si pronto encontramos una en internet más fácil. Potenciales de reducción. Bueno, una tablita se demora por ahí medio completa para que encontremos esto. Bueno, entonces esta. A ver si está ahí la de hierro. Sí, la de hierro está ahí. Vamos a ver esa tabla. Bueno, entonces aquí está esa tablita de potenciales de reducción y por acá, a ver, pongo en pantalla completa. Bueno, tal vez eso no fue una buena idea. Por acá la del hierro está aquí, ¿la ven? Sí. El potencial es de .77 más o menos. Ya. ¿Sí? Pero la reacción está como una reducción, es decir, el hierro +3 está tomando un electrón para pasar a hierro +2. Entonces, como la que yo tengo es al revés, aquí se le cambia el signo, si se acuerdan de eso, ¿no? Entonces, por eso ese potencial es negativo. ¿Sí? Y por aquí, bueno, este no tiene sino una hoja. Seguramente en la parte de arriba estaría... Ah, no, está aquí abajito. De hecho, la pueden ver acá abajito, ¿no? El potencial del dicromato. Está positivo, es que no se ve. Yo veo todos ¿Cuál? como... Yo los veo todos como negativos, entonces no sé si la que está No, ahí no, mal. todos están negativos de este puntico para arriba. Ok. Bueno, lo que pasa es que esta tabla está ordenada al revés. Porque a ver si podemos... sí se puede ampliar, pero realmente no tiene ningún efecto. Bueno, vamos a lo que estaba haciendo era ampliar el zoom de esto de acá. Y ahora sí que no vemos nada. Vamos haciendo los anuncios. A ver. A ver, ¿qué pasó? Algo pasó. Bueno, esta tablita. A ver, Este es un documento, pero no está la tabla. Creo que está mejor la de antes. Pero algo pasó cuando la visitamos, se cambió. Bueno. Bueno, aquí se ve mejor. Entonces, el del hierro está, este no es, este es de pasando a hierro metálico. Está acá, Ahí. ¿sí? Es este, Listo. ¿sí? Sí. Es de punto, y por acá abajito está el dicromato. Aquí está la reacción del dicromato, ¿ya ven? Y es de 1,33. El potencial es más alto, solo que esta tabla está ordenada al revés. Las tablas de potenciales de reducción normalmente están los más grandes arriba y aquí están arriba los negativos, ¿no? Entonces, cuando uno mira una tabla de potenciales de reducción, si está ordenada en forma normal, es decir, los más grandes arriba y los más pequeños abajo, incluyendo los negativos, esta tabla sirve para predecir qué compuestos oxidan a cuáles. Entonces, por ejemplo, el dicromato, que está acá, es capaz de oxidar a todos los que estén por debajo de su potencial, que en esta tabla están pues, ordenados al revés. O sea que el dicromato, por ejemplo, es capaz de oxidar al bromo, es capaz de oxidar al nitrato, ¿sí? A todos los que hay de aquí para abajo, a la plata, incluyendo pues el hierro. Entonces aquí está el potencial positivo, pero por eso ya estaba negativo. ¿Listo? Porque es de reducción. Bueno, entonces íbamos en que cuando ocurre la oxidación del hierro, cuando todo el hierro se ha acabado, observen que el potencial, mientras haya hierro, va cambiando muy poco, ¿no? Y pues va subiendo un poco porque va a subir hasta el potencial del cromo. En ese caso, el contenido de hierro se determina en este punto, cuando hay un punto de inflexión en la curva. Entonces, observen que el potencial del indicador está justo en ese cambio de inflexión de la curva. Y pasa de su estructura incolora a la estructura violeta.
¿sí? Entonces, cuando se acaba de oxidar el hierro, es que se oxida el indicador. Y aquí es donde nosotros paramos la adición de valorante. Y ese volumen es el volumen gastado, ¿no? En la valoración. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Si la especie anterior al indicador se reduce, entonces el indicador también se reduce. Pues si fuera al revés. Si fuéramos al revés, Pues el indicador toma la función de lo que se esté oxidando o reduciendo, ¿cierto? a ver, por ejemplo, si yo quisiera determinar hierro más 3, ¿cierto? Ujú. Haciendo la reacción hacia hierro más 2, ¿no? Entonces necesitaría un agente reductor. Y cuando yo a esta solución le adicione el indicador, pues estaría violeta. Y el agente reductor primero reduciría el indicador y luego el analito. O sea que no funcionaría este indicador. Tenía que buscar un indicador que cambie después de este potencial. ¿Sí? O sea, esto funciona en el sentido, en la dirección de la oxidación. Entonces observen que el dicromato es capaz de oxidar a ambos. Y la razón es porque el potencial de reducción del dicromato es más alto que los dos potenciales de las dos sustancias que están. ¿Sí? Ya. Entonces la forma oxidada del indicador es violeta. Entonces por eso la solución inicialmente pues no tiene color o no tiene demasiado color por el hierro, pero hay algo importante, ¿no? Y es que cada vez... Profe, una pregunta ahí antes de que... Sí. Digamos, así como en la situación del hierro, si el indicador está primero en la forma reducida y luego en la forma oxidada, ahí no le cambia el signo al potencial. Ya. No, porque este potencial que hay acá es el potencial en el que ocurre. El que está en la tablita es el potencial en el que ocurre ese cambio. O sea, este directamente es un potencial de oxidación. ¿Sí? Aquí dice el potencial de oxidación. El potencial en el que ocurre el cambio de reducido a oxidado. O sea, a este ya tuvieron que haberle cambiado el signo. ¿Sí? Listo, ok. Sí, de hecho, pues no hay una... Normalmente las tablas de potenciales de reducción se encuentran son para metales y algunas especies, pero no para compuestos como estos, ¿cierto? Entonces, esta, digamos que es una tabla especial para oxidación de compuestos orgánicos y dan el potencial al que ocurre esa oxidación. Por acá no está la ferroína, pero en el libro sí está. A ver, miremos esa página 393, porque me están preguntando que en el caso de las diapositivas que yo les había mostrado, se hablaba de la ferroína, ¿no? Bueno, la ferroína no estaba aquí. A ver. No está. Bueno, sí, aquí está. El cambio de la ferroína, se presenta, a ver, no es el potencial. Pero sí, está la reacción, pero no está el potencial al que ocurre eso. No sé si se podría encontrar. ¿Cómo? En el capítulo 26 estoy viendo el compuesto y está pues cómo pasa, pero no está el potencial a que ocurra esto. No recuerdo si en las diapositivas que yo les mostré estaba, ¿no? Profe, en la tabla no estaba la ferroína. No sé, yo no la vi, miremos Sí, nuevamente. ahí estaba. ¿Estaba? Sí, yo la vi. Está arribita, La profe. cuarta, quinta. Ah, claro, con anflorina. Sí, aquí está. Sí. Sí, el potencial es 1,06. O sea que yo diría que si usamos la ferroína, sí estaba ahí en la tabla, ¿no? La ferroína está un poco más arriba. ¿Sí? Entonces, si el potencial que es 1,06 de la ferroína, que es otro indicador, si ese potencial cae sobre el punto de inflexión, o si la pendiente pues, de este punto es muy grande, la diferencia entre el volumen gastado con la difenidamina o con la ferroína no es muy grande. Entonces, por eso cualquiera de los dos se puede usar. Lo que pasaba también con usar el verde o bromocresol y otro indicador que creo que era la equivalencia cercana a la del genotilo, que era un pH como de 4. Entonces, no hay mucha diferencia.
Bueno, entonces, en resumen, lo que queremos mostrarles con esto es que la selección del indicador debe ser tal que el cambio del potencial de la solución implique un cambio en volumen muy pequeño, de forma que una vez el hierro termine de oxidarse, el volumen necesario para oxidar al indicador sea muy pequeño, ¿sí? En el caso de por qué se usa preferiblemente la otra solución, es la de difenilamina, dimetilamina, es por algo que ocurre en las reacciones. Que observen la reacción principal del dicromato. El dicromato como tal es de un color naranja. Aquí pues voy a ser bien sugestivo con el color. Y el cromo más 3 es verde. Entonces, cada vez que a la solución cae una gota de dicromato, mientras haya hierro, se va a producir el color verde. O sea que yo quiero que se imaginen esa solución cómo va antes del punto de equivalencia. Es verde, ¿no? Es una solución verde porque lo que va a estar en la solución es el cromo. O sea, no va a haber nada de dicromato debido a que todo el dicromato que caiga en la solución va a ser oxidado a verde, ¿no? A el cromo más 3. O sea que la solución es verde antes del punto de equivalencia. Por eso, si por ejemplo utilizáramos un indicador como la ferroína, el problema es que la ferroína antes del punto de equivalencia, observen que es roja y luego cambia a un color azul. Entonces, digamos que el indicador del principio le está dando un color rojo a la solución, pero la solución se está tornando verde, ¿no? Y recuerden pues que el verde es la combinación de amarillo y azul, o sea que la solución, el indicador es rojo y la solución se está tornando verde, o sea que seguramente se verá como un azul rojizo o algo así. Y en el punto de equivalencia se va a tornar azul, o sea que digamos que no es tan nítido el cambio del indicador, sobre todo pues por la composición de la solución. Sí. Una pregunta, digamos, si el cambio en el hierro, pues cuando se empieza a reducir todo esto va a pasar de naranja a verde, ¿por qué no lo Sí. podemos hacer así? O sea, porque es necesario usar el indicador si, digamos, hay bastante diferencia entre el naranja y el verde. Ah, bueno, lo que sucede es que la solución no se torna verde en el punto de equivalencia, sino que va siendo verde intenso, cada vez más intenso a lo largo de la valoración. Es decir, recuerden que la solución de dicromato está en una bureta, ¿sí? La solución de dicromato está en la bureta y en el medio donde está el hierro. O sea que la solución no está cambiando de naranja a verde. La solución, el Erlenmeyer era incoloro debido a que el hierro más 2 pues es ligeramente amarillo, bueno, o el hierro más 3 es ligeramente amarillo, pero la cantidad de hierro no es suficientemente grande como para conferirle un color característico de la solución. Entonces, cuando cae o cuando se inicia la valoración, la solución es incolora. Pero cuando cae la primera gota de dicromato, ese color naranja es solamente transitorio, porque cada vez que caiga una gota de dicromato va a producir la reacción del hierro más 2 a hierro más 3, y en ese cambio o en esa reacción el dicromato va a pasar a verde. Es decir, que la solución realmente va a ser cada vez más verde. No, nunca va a tener un color naranja. Solamente comenzaría a tener un color naranja cuando ya se acabe el verde. O sea, sería pasar de un verde y luego cada gota de dicromato comenzaría a darle una tonalidad un poco amarilla o naranja a la solución. Entonces, digamos que ese cambio no es muy nítido. Cuando ya se acaba el hierro, la solución es verde, ¿no? Eso sí es claro. No sé si ha sido claro al respecto. Mientras haya hierro, el color naranja del dicromato no va a persistir, porque el hierro en su oxidación va a reducir al dicromato a cromo más 3. Es decir, la solución es verde. En el momento en que se acaba el hierro, la siguiente gota de dicromato va a comenzar a pintar la solución de naranja. Pero la intensidad de ese color no es apreciable realmente. Porque, por ejemplo, en el caso del dicromato 0.1, el dicromato de potasio 0.1 normal no es demasiado oscuro. Ya es un color naranja, pero es un color naranja no tan fuerte, no tan oscuro. Entonces, para el momento en el que nosotros percibamos el color naranja en la solución,
seguramente habremos gastado un exceso muy grande de dicromato. Entonces, la sola presencia del exceso de dicromato no va a producir un cambio de color en la solución que nosotros podamos percibir, sino hasta el momento en que la cantidad de dicromato adicionada va a ser muy, muy grande. Entonces, en ese caso, no es posible determinar el punto de equivalencia. Por eso se utiliza el indicador. No sé si fue clara pues, mi respuesta al respecto de por qué no se puede directamente. Sí, profe. Bien, incluso yo no sé si ustedes vieron que yo les había enviado un video. Bueno, O no sea se que los... podríamos sería de verde a violeta. Exacto, de un verde de cromo a un violeta. ¿Sí? Porque por eso les decía que si se usa otro indicador como la ferrobina tiene un color rojo y luego pasa azul. O sea que ese cambio sería rojo con verde, ¿sí? Y luego pasaría a verde con azul. Tal vez sí sea nítido, suficiente, pero creo que es más fácil utilizar indicadores que pasen de no tener color a tener color. Y pues ustedes tuvieron la experiencia con el naranja de metilo. Es más fácil ver el cambio de la fenolftaleína que el del naranja de metilo. Lo mismo pasaría en este caso con la dimetilamina. Es más fácil ver que pasa de color a violeta que en el caso de la ferrobina que pasa de rojo a azul. Y les iba a mostrar que en el material que yo les había mandado para el laboratorio, no está ahí. Videos, titulaciones con dicromato. Aquí hay un par de videos, no sé si los vieron. Pero, bueno, este video, a ver, yo lo bajar un poquito el volumen. Entonces, observen, por ejemplo, el color que tiene el dicromato de potasio en la uretra. Es un color amarillo, pero es suficientemente claro para poder leer la escala de la uretra, que es una de las características o de las ventajas que tiene el dicromato sobre el permanganato. No lo vieron, pero los que han hecho titulaciones con permanganato se habrán dado cuenta que el problema del permanganato es que la solución, incluso 0 normal, es muy oscura y no se puede ver a través de ella. Es más, cuando la escala, la uretra es de estas cintas o las marcas de la división de la uretra y los números son azules, se confunden. Entonces, normalmente para explicar con permanganato se usan uretras que tengan las letras y las líneas de división blancas, que son más fáciles de ver. Bueno, entonces, ahí está. Bueno, entonces observen que la solución antes del punto final es transparente, ¿no? Antes de que se comience la titulación. Es transparente. Pero cada vez que comienza a caer una gotica de dicromato, ese naranja desaparece pronto. Observen que cada gotica que cae, yo creo que mejor le quito el volumen a esto. Cada gotica que cae pasa de naranja a verde. Y miren que la solución, mientras no se alcance el punto de equivalencia, se va tornando cada vez un verde más oscuro. La razón es esta reacción que presentan acá. El naranja del dicromato está convirtiéndose en verde y pues la acción es producida por la presencia del hierro. En el momento en que se acabe el hierro, seguramente el color verde no comenzaría o no seguiría cambiando, pero el dicromato de exceso comenzaría a conferirle a la solución un color naranja. Se me ocurre tal vez que de pronto una forma de seguir la reacción sería midiendo la absorbancia a una longitud de onda del verde. Entonces, ¿qué pasaría? A medida que se produzca el color verde, la absorbancia comenzaría a subir. Pero en el momento en que ya no se produzca más verde, porque no hay más hierro para producir ese verde, para producir la reducción del dicromato, pues la intensidad o la absorbancia del color verde sería constante. O sea que sería como, en función del volumen de valorante, la absorbancia subiría, 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 y un momento dado la absorbancia del verde únicamente permanecería constante. Entonces sería seleccionar como la longitud de onda del fotómetro solamente para ver el verde. Y pues que no tenga problemas con el amarillo. Pero digamos que sería un montaje un poco complejo para una reacción como esta. Entonces, la necesidad del indicador está allí, ¿cierto? Entonces aquí están utilizando la difenaminosulfonato. Entonces observen que lo agregan antes de que comience la titulación y la solución es transparente.
¿Por qué? Porque el indicador también es transparente hasta antes de ese potencial. Entonces, en la titulación, al agregar el dicromato, va a pasar lo mismo. Se va a comenzar a producir el verde. En cada gota de dicromato que cae, está convirtiéndose en un verde. Y en el punto final de la reacción aparece el color violeta. Bien, los noto muy callados. Sí, sí, sí estuvo claro eso. Bueno, hay otro video por ahí, hay otro video que tal vez podamos ver. No los escucho, tal vez. Bueno, sí, todavía. Están ahí. No, profe, pues ahora todo claro. ¿Todos qué? Pues por ahora todo claro. Había un video que estaba viendo de un profesor como de la India, mostrándole a sus estudiantes una titulación con dicromato. Y yo casi lo subo, porque pues estaban los estudiantes alrededor, les mostraba y todo, hasta el momento en que el señor mete la pipeta volumétrica en la muestra y comienza a pipetear con la boca la muestra. Entonces yo dije, no, ese no es un buen ejemplo para este nivel. Y es un video que está en YouTube y el señor pipetea la muestra. Lo hubiera subido, profe. Claro. Sí, Sería Mande, lo Un mande, video de lo una profe. práctica, ¿cómo hacer una práctica, profe? Falla. de Mande hecho, ese video, eso nosotros para acá, voy a buscar. aprendemos. Ah, ok, es con H. A ver si me acuerdo cuál era el video. Bueno, sería este, no, este no dice nada. Este es el que yo les mostré y, ¿dónde está el video? Era un video como de unos 5 minutos. Este. Ahí para que se rían un ratico. Entonces está llenando la boleta con el dicromato, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí todo va muy bien, excepto porque no tienen bate de laboratorio, no tengan más de seguridad, etcétera, ¿no? Ustedes deberían ir hacia la universidad con corbatica, por favor. Entonces ahí está la muestra, ¿cierto? Y ahí Sí, llegó baja. la muestra. Pero lo hace rápido, práctico, ¿no? Miren que no, en ningún momento, Qué grave. ¿sí? Muy buen video. Ya tiene experiencia, ya. Práctica. Sí, la tengo experiencia haciéndolo con la boca, ¿no? Porque ni siquiera pasó 2 milímetros por encima del aforo, ¿no? Ahí llega el indicador. ¿Sí? Era transparente. Y con el verde del cromo, etcétera, hasta que el color cambia a... Bueno, ese tal vez es otro indicador, pero ahí ya hubo un cambio de color. Sigue siendo verde, todavía es verde, no ha llegado al punto final. Esa solución parecía que tenía demasiado hierro. Pero ese señor le ganó titulando rápido. Sí. Sí, Ya. Entonces, ya hemos hecho 2 prácticas. Hay otro video aquí en estos, a ver. Este es un poquito más largo, a ver. Estamos haciendo laboratorio aquí virtual. Vamos a quitarle un poquito el sonido de fondo. Aquí está la bureta, hacer mucho énfasis en cómo mirar la bureta. Aquí yo espero que si vayan a medir la muestra con una pera, ¿no? Parece. No muestra. ¿Será que lo está midiendo con...? No sabemos. Esperemos que haya utilizado una pera para eso, ¿no? Para que sí. O tal vez lo hizo con la boca, pero no lo mostró. Bueno, se demoró mucho para llenar la bureta, la llena.
Sí, él les muestra cómo hacer el aforo. Agrega el indicador. Una boleta extraña, como con una bomba al final, como para desviar la punta, no sé. La favorita. Una boleta remendada y la llave también. Ah, es que tienes es como una pinza. Eso es como con un caucho y una pinza, ¿no? Sí, la pinza como para restringir el flujo y la va abriendo y ahí va soltando el valorante. Miren, ahí está verde, Tecnología del ¿no? 2020. La solución es verde. Verde por el cromo más 3 que se está produciendo la reacción, ¿no? Y pues llegará al punto en el que ese color violeta sea persistente. Y ese es el punto final. Cuando el indicador se oxida. Sí, el volumen necesario para oxidar el indicador no es muy grande, entonces normalmente ni siquiera se necesitan correcciones en blanco para esa titulación. Ya está cuánto se gastó. Entonces, el laboratorio próximo va a ser un video y ustedes con los datos del video deben calcular la concentración. Tienen que ser capaces de leer el volumen gastado ahí en Europa. Listo, ya el punto. Y si pipetea con la boca. Doble punto para el que pipetee con la boca. Y ahí está el volumen que gastó, a 20 mililitros se gastó. ¿Sí lo ven bien? Nítido se ve el 20, ¿no? Nítido, profe. Tecnología del 2045. Con el fondo rojo se ve todavía más. Bueno, entonces volvemos aquí a lo que trataba pues, de mostrarles de por qué el indicador se debe usar en esta forma. Yo quiero mostrar dos páginas. Bueno, entonces, antes de que sigamos, si fue clara pues la forma en la que se debe seleccionar el indicador. El indicador debe estar con un potencial de oxidación más arriba del analito, ¿sí? Para que primero se oxide el analito y luego se oxide el indicador, ¿sí? Porque el indicador pasa de una forma reducida a una forma oxidada. Entonces, en la tablita que teníamos acá, hay pues varios indicadores que se podrían usar para ese caso. Incluso cualquiera de estos de acá podría ser usado para eso, ¿no? En teoría, ¿no? Por eso ahí estaba este sulfonato de 2,3 que pasa de incoloro a, yo no entiendo qué color será, rojo purpúreo, pero para mí es violeta. ¿Es un violeta con más rojo qué? Sí, pero en general, mire que sugieren con vino tinto, los que pasan como de incolor amarillo o de incolor a un color diferente, pues son los que más se sugieren para eso. Pero en esencia, cualquier indicador de esto se puede usar para el caso del hierro. Bien, entonces volvamos a la hojita y vamos a ver algunos otros métodos que implican reducción de iones como el dicromato. Por ejemplo, en la evaluación de soluciones de dicromato también se puede analizar, o en los métodos con dicromato también se pueden analizar algunos minerales que contengan cromo, por ejemplo. A ver, ¿qué me pasé? Métodos con yodo y métodos con dicromato. Aquí están. Por ejemplo, yo puedo hacer análisis de un mineral que tenga cromo. Uy, este verde no le va a gustar a mí. Minerales que tengan cromo. Por ejemplo, yo puedo determinar el contenido de cromita. La cromita es un mineral que tiene hierro y cromo. Esta es la fórmula de la cromita. La reacción de la cromita sola es un mineral, es un óxido de hierro y cromo, como lo pueden ver ahí. Y pues ese mineral normalmente se ataca con un fundente. Recuerdan que vimos que, bueno, en la consulta que ustedes hicieron,
que hay algunos ácidos, sobre todo inorgánicos, que se usan para atacar muestras, ¿no? En el orden en que se usa normalmente es el mineral, la muestra se disuelve en agua, si no se disuelve en agua, luego con ácido clorhídrico, luego con ácido nítrico, luego con agua regia, y habían pues una serie de ácidos que fue una consulta que ustedes me mandaron, pues lo que mira Oscar lo hicieron muy bien, otros no tan bien. Pero en general el propósito de hacer el ataque es convertir esa sustancia que en su forma normal, natural, es insoluble, convertirla en su forma soluble, ¿cierto? Entonces, para el caso de los minerales, también se puede hacer el ataque utilizando fundentes. Un fundente es una sustancia que ataca químicamente a la muestra, liberando el ion que yo quiero analizar. Para el caso de la cromita, el fundente que se utiliza es, se llama un fundente, como de fusión. ¿Sí? Los fundentes incluso se utilizan también a temperatura elevada, ¿sí? No es que yo mezcle un metal con otro o un compuesto con el mineral y el mineral de una vez se está descomponiéndolo. Pues como lo sugiere el nombre, un fundente lo que hace es fundir la muestra y requiere alta temperatura. Entonces, normalmente el proceso de fusión o del ataque por fusión implica mezclar mecánicamente la muestra con el fundente, llevarlo a un crisol y llevarlo a una muffler durante un tiempo determinado. O sea que ese proceso requiere una alta temperatura, ¿sí? La fusión de la cromita se utiliza peróxido de sodio, ¿no? Este que acá, peróxido de sodio como fundente. Y el producto de la fusión es el óxido de hierro y se produce cromato de sodio y también óxido de sodio. Entonces, esto es un proceso que necesita calor, normalmente se hace en una muffla, utilizando pues un crisol. Entonces, el fundente en este caso es peróxido de hierro. ¿Ustedes ya pasaron por química orgánica o no? Sí. ¿O en esencia? A uno. Sí, ya la sufrieron. Bueno, entonces, recuerdan que en la química orgánica se hacía un análisis elemental de los compuestos. La fusión sódica. Exactamente, ese es un ejemplo del uso de un fundente. En la fusión sódica, ¿qué se usaba? ¿Sodio metálico o se puede hacer con cal sodada? El sodio metálico es un fundente que se usa también. Y recuerden que el proceso era tomar la muestra en un tubo de ensayo, ¿no? ¿Se acuerdan? Agregar un granito o un poquito del sodio metálico, que tiene que tener precauciones, que si entra en contacto con agua se explota y no sé qué, y ustedes todos estaban con ganas de probar que si el sodio entraba en contacto con agua explotaba. ¿Recuerdan ese día, no? Sí. Bueno, entonces, se coloca el tubito en el interior del tubito de ensayo, la muestra que se quiere analizar y un trozo de sodio metálico. ¿Qué se hacía a continuación? Uno cogía el sodio metálico, lo fundía, después le echa la mezcla, lo vuelve a calentar, pues deja reposar primero, después lo calienta, porque si no se embarra el tubo. Usted lo calienta otra vez, después le echa agüita, alcohol y ahí la va haciendo. Primero no es el Bueno. etanol, después el agua. Entonces, pero se echan los dos. Entonces, recuerdan pues que el proceso implicaba calentar eso directamente al mechero, ¿no? O sea, el proceso ocurre a una alta temperatura. Después de la fusión, lo que se hacía era disolver el resultado de la fusión, ¿no? Pues primero el etanol para evitar que si de pronto hay sodio que no reaccionó, pues no fuera a explotar por la adición del agua, ¿no? Y después sí se agregaba el agua cuando ya todo el sodio era reaccionado. Bien, entonces en este caso lo que se hace para, después de esto, es hacer una extracción con agua, ¿no? En el agua, pues van a estar los iones. En este caso particular, al hacer la extracción con agua y hacer un calentamiento, el calentamiento tiene como propósito desaparecer el exceso de fundente, ¿cierto? Esto es para el exceso de fundente. Recuerden que los peróxidos, cuando se calientan, se descomponen. Entonces, si hay exceso de fundente en la solución, el calentamiento se va a deshacer de él. Entonces, después de esa extracción, lo que vamos a tener en solución
va a ser hierro más 3, ¿cierto? De ese óxido. Y en este caso, bueno, esto está como un óxido, realmente no interfiere en la reacción, solamente tengamos en cuenta ¿no? El cromato. Recuerden que el cromato puede pasar a dicromato. Y que de hecho no hay un cambio en el número de oxidación. Si asignamos números de oxidación, a ver, ¿cuál sería el número de oxidación del cromo en el cromato? Sería, ¿no sería 4? A ver, si era menos 2 por 4 es menos 8. Y si es con 4, quedaría menos 4, ¿no? No es 4. Más 6, ¿no? Sí, sería 6. Y también sabemos que en el dicromato, ¿cuánto es? Más 6. 6. Entonces, realmente el número de oxidación del cromo sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno, entonces, ahora, si yo quiero determinar el contenido de cromita, ¿ustedes con qué titularían? Teniendo en cuenta que lo que hay en la solución puede ser alguno de los dos. Incluso vamos a considerar que es dicromato, porque el cambio de cromato a dicromato depende solamente del pH. Entonces, ¿cómo analizaríamos el dicromato? ¿Con qué se titularía? Y esto tiene que ver con la pregunta que hicieron ahora, creo que fue Laura. No, perdón. Sí. Con el fundente y con la extracción obtengo las dos cosas, el cromato y el dicromato. Pues directamente observen que la reacción produce cromato, ¿no? Pero el cromato y el dicromato son dos formas que pueden existir dependiendo del pH. Yo puedo pasar uno a otro dependiendo del pH. O sea que no importa si es cromato o dicromato porque el estado de oxidación es el mismo, es más 6. Pues para eso pues asigné los números de oxidación, para que vean que no importa cuál de los dos esté, realmente el cambio de uno a otro se puede dar en la solución sin que haya ningún cambio en el número de oxidación. Bueno, entonces les decía que ahora Laura creo que preguntó, ¿y qué pasa si yo quiero al contrario, devolverme y hacer una reducción? ¿Cierto? Es lo que yo quiero en este momento. Entonces, si yo quiero determinar el contenido de hierro, titulo con dicromato, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero determinar el contenido de dicromato? ¿Qué podría usar? Una solución que contenga hierro. Eso, entonces yo simplemente puedo utilizar hierro más 2 como valorante. Entonces ahora tendríamos la situación contraria. En este caso tendríamos Profe. ¿Sí? Sería como una especie de retroceso, por decirlo de alguna manera. No necesariamente, pero sería la reacción contraria, porque recuerden que lo que llamamos retroceso nosotros es una titulación en la que se agrega una cantidad de algo para que reaccione y titulamos lo que quedó. En este caso no es una evaluación directa. Lo que pasa es que cambia ahora la forma de hacerla. En la titulación de hierro con dicromato, ¿dónde está el hierro? En el Erlenmeyer, y desde la ureta adicionamos dicromato. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues lo contrario. ¿Qué tenemos? Tenemos en el Erlenmeyer, vamos a tener nuestra muestra que contiene iones dicromato, ¿no? Y vamos a tener una ureta que va a tener internamente esa ureta. Hierro. Entonces aquí tenemos una solución de hierro más 2. Ah, entiendo, gracias. ¿Sí? Va a ser al contrario, va a ser titular dicromato con hierro, no titular hierro con dicromato. ¿El indicador será que es el mismo o no? Por ejemplo, si ustedes van a titular hidróxido de sodio adicionando desde la ureta ácido, ¿qué indicador usan? Si van a titular hidróxido de sodio con ácido clorhídrico estándar. Eso. ¿Y qué sucede si ustedes cambian y ponen ahora en la ureta la base y en el Erlenmeyer está el ácido? ¿Qué indicador usan? Fenolftaleína.
el mismo, o sea que en este caso tampoco tenemos que cambiar el indicador, solamente que ocurriría algo al comienzo, ¿no? Al agregar el indicador, la difenilamina, dimetil, mejor. Sería violeta. Exacto. La solución tendría esta mezcla de colores, ¿no? Lo ven clarito en el dibujo artístico que les acabo de hacer. No Tiene, me- o sea, ¿qué color sería eso? Pues seguramente sería más violeta que naranja, ¿no? Porque seguramente la cantidad de dicromato no sería tan grande, ¿no? Pero la solución inicialmente tendría un color como violeta. Al comenzar a valorar con el hierro, ¿qué pasaría? Se empieza a tornar verde. ¿No? O sea que la solución después de un momento comenzaría sí, a tornarse verde, ¿no? Pero porque el dicromato estaría pasando a cromo más 3, ¿no? Pero en el punto, entonces vamos a adicionar a esto hierro más 3, cromo más 3, ¿no? O sea que la solución ahora es, a ver, ¿cómo es esa solución de rara? Tiene color naranja, menos naranja, ¿cierto? Tiene color violeta por el indicador y comienza a aparecer cromo más 3, ¿no? O sea que tengo cromo más 3, tengo el indicador y seguramente la cantidad de dicromato ha disminuido, ¿no? Porque el cromo más 3 se produce a partir del dicromato. Bueno, ¿y qué va a pasar en el punto de equivalencia? ¿Qué ocurrirá en el punto de equivalencia? ¿De qué color será eso? Se supone que tendría que ser ahora, ¿no? Después de que cambia, ¿qué pasa el indicador? El indicador es incoloro, ¿no? Ujú. Pero la solución, ¿qué color tenía? Naranja. Verde. Porque ya naranja no hay, ¿recuerdan? Ah, pero es que yo le dije que quedaba verde, usted dijo que no. No escuché que me dijo, perdón, Valentina. Entonces ahí tendríamos el cambio, ¿no? Tendríamos, el análisis completo sería así, ¿no? Primero, el mineral que tiene cromo, la cromita, le agregamos peróxido de sodio para fundirlo, ¿no? Se somete a calentamiento, etc. Después de que la reacción termina, se hace una extracción con agua y se calienta para eliminar el exceso de fundente. La solución entonces tendrá dicromato. Y el dicromato simplemente se valora con una solución estándar de hierro. Se adiciona hierro desde la bureta usando como indicador la dimetilamina. Entonces la solución sería violeta y cuando el punto final se alcance, tanto el color naranja del dicromato que ya no hay, porque el dicromato se gastó, como el color violeta del indicador desaparecerán y quedará la solución verde. Entonces el cambio neto sería como desde ese violeta de la solución del indicador hacia un verde. Y ese es el punto final de la reacción. ¿Sí? ¿Qué patrones de hierro conocen? Un patrón primario de hierro. Recuerda que hablamos de uno, ¿no? De un mineral, de un compuesto de hierro. Sí. El sulfato ferroso amoniacal, el FAS. Ah, sí. Ese se considera un patrón primario de hierro. Entonces se podría preparar una solución de FAS para usarla como titular. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir a ponerle números a esto. Aquí en el material de clase. Esa es la sal de Mor, profe. La sal de Mor, sí. Ah, bueno. Sulfato ferroso amoniacal o sal de Mor. Aquí están los ejercicios del capítulo 30 y pues vamos a ponerle numeritos a eso, ¿no? Entonces, a ver. De hierro. El 9. Mire, el 9 es precisamente de una muestra que tiene cromita. ¿Sí?
De hecho, yo les voy a dar un momento para que lean ese ejercicio, el 39. ¿En qué se diferencia lo que acabamos de escribir? El fundente. 39. Pues Se hace una valoración con dicromato al final, ¿Y por qué? Raro eso, ¿no? porque se le agregó el hierro y entonces ya estaríamos valorando ese hierro. O sea que esta sí es una El hierro valoración más. por retroceso. Pero es como un remanente que queda. Exacto. O sea que después de que se trata el mineral con el peróxido de sodio, se acidifica, etc., esa primera reacción convierte el mineral de cromita en dicromato. Y al añadir el hierro, ese hierro reacciona con el dicromato y queda en exceso. Entonces el exceso de hierro es el que se valora con dicromato. O sea que esa es una valoración por retroceso. Entonces, ¿en qué se diferencia? Que esta reacción, después de que se produce el dicromato, no se valora con hierro, sino que se agrega hierro en exceso para que reaccionen estos dos y se valora el exceso de hierro con otro dicromato, ¿no? Con un dicromato. Entonces, esta sí sería una valoración por retroceso. Entonces, voy a volver aquí al ejercicio para que lo lean mientras yo saco pues, los datos que necesitamos. Muy fácil. Listo. Entonces, ¿qué se plantea? Yo tengo el mineral que tiene hierro, que es la cromita. Se hace tratamiento con el fundente, ¿sí? Y pues recuerden que después de eso y después de enjuagar con agua, lo que sea, yo tengo esto como dicromato. ¿Sí? Hay varios pasos ahí pues que ya habíamos descrito. Ahora lo que se hace es que se añade hierro más 2. ¿Sí? Entonces, al añadir hierro más 2, lo que sucede es esto, ¿no? El dicromato pasa a cromo más 3. Y el hierro más 2 pasa a hierro más 3. Pero en la solución también va a haber hierro más 2 al final, ¿cierto? ¿Cuál? El que está en exceso. Entonces, al final, en la solución que se va a valorar con dicromato, lo que hay son estos. Sí, el FAS es el que contiene el hierro más 2. ¿Sí? No sé si esa fue la pregunta, ¿de dónde salía el hierro 2? Sí. Era porque el dicromato pasaba a hierro más 2. Ah, no es que pase, sino que los dos reaccionan, ¿no? Reaccionan. Estos dos reaccionan produciendo esto, ¿no? Este es el que se adiciona. ¿Sí? Ah, ok. O sea que, como en las valoraciones por retroceso, recuerdan que en las valoraciones por retroceso habíamos visto, pues, la forma general, ¿no? En la que se relacionan las cantidades añadidas, ¿no? Es decir, el hierro más 2 añadido. ¿Qué sucede? Una cantidad de ese hierro más 2 reacciona con el dicromato. Y el otro queda en exceso. ¿Sí? Eso es lo que sucede. El hierro se añade, una parte reacciona con el dicromato y otra parte queda en exceso. Es decir, que podemos
podemos escribir esto como los equivalentes de faz, porque el faz es el que tiene el hierro más 2, ¿no? Son iguales a los equivalentes del dicromato más el hierro en exceso, es decir, los equivalentes de hierro más 2 en exceso. Pues esta ecuación ya la hemos usado muchas veces, ¿no? Lo que se adiciona, una parte reacciona y la otra parte queda sin reaccionar. Pero pues podemos ir un poco más lejos, ¿no? ¿Con qué se determina el equivalente de hierro en exceso? Bueno, los equivalentes de faz, en el caso particular tenemos es una masa que se adicionó, que fueron 2 gramos, ¿no? O sea, sea la masa de faz dividido el peso equivalente del faz, ¿no? Eso es los equivalentes de faz, masa sobre peso equivalente. Y lo digo en masa porque no es normalidad por volumen, porque esta cantidad de faz se midió fue como una masa, no como un volumen de una solución ya preparada. Se pesó directamente y se añadió. Bueno, los equivalentes de dicromato son precisamente lo que tenemos que calcular. Y el exceso de hierro es el que gasta una solución estándar de dicromato de potasio. Entonces, aquí hay que hacer la diferencia. El dicromato que vino del mineral es el analito. Y yo tengo que usar un dicromato patrón, una solución aparte, para estandarizar o para, en este caso, cuantificar el hierro en exceso. Es decir, que los equivalentes de hierro en exceso serán la normalidad del dicromato patrón multiplicado por el volumen de dicromato que se gastó. ¿Sí? Y de aquí, pues, podemos calcular cuántos fueron los equivalentes de dicromato, ¿no? Estos son los equivalentes de dicromato que son en la muestra o que provinieron de la muestra mineral, ¿no? Y este otro dicromato es una solución estándar que está en una bureta, o sea, hay diferencia entre los dos. Entonces sería la masa del faz dividido sobre su peso equivalente menos la normalidad de la solución de dicromato por el volumen de solución de dicromato. Y aquí tenemos pues los equivalentes de dicromato. Entonces ya podemos reemplazar los valores, ¿no? Bueno, la masa del faz fueron 2 gramos. Eso fue lo que se adicionó, según lo que decía el ejercicio. Entonces, si queremos usar el volumen de dicromato en mililitros, entonces esta masa tiene que estar en miligramos, o sea que son 2000 miligramos que provienen de los 2 gramos de muestra que eran. Sobre el peso equivalente. Sulfato ferroso amoniacal es de 392,14. ¿Cuántos equivalentes por mol tiene el faz? ¿Recuerdan eso? 1. Porque tiene un solo hierro, ¿no? Y recuerden que cada hierro pasa de más 2 a más 3. O sea que es esto dividido 1, ¿no? 1. Menos normalidad del dicromato. El dicromato era 0,06. Normal. Y el volumen gastado fue de 34,6 mililitros. Entonces, ¿cuántos equivalentes de dicromato tenemos ahí? A ver, ¿cómo están esas calculadoras? Hoy me da 3.024. 3,024 mili equivalentes, ¿no? Confirmo, me da lo mismo. Listo. Ahora, ¿en qué nos piden el resultado? Pues recuerden que de aquí en adelante lo que cambia es el peso equivalente que usemos. Si queremos determinar dicromato, tenemos que determinar cromo, lo que sea, ¿no? Según esto, nos piden determinar el porcentaje del cromo en cromo y en óxido de cromo. ¿Sí? Entonces, lo único que cambia es el peso equivalente que usamos, ¿no? Entonces, si vamos a determinar el porcentaje en cromo, tenemos que hallar los gramos de cromo, ¿no? ¿Sí? Recuerden que el alfa del cromo era ¿cuánto?
¿El cromo de dónde pasa? Era 6. Recuerden que el alfa de 6 es para el dicromato, porque tiene 2 cromos. ¿Se acuerdan eso? Sí. Pero cada cromo pasa desde +6 a +3. O sea que en el caso del cromo solo, el número de equivalentes por mol es 3. Porque recuerden que es esta forma, cromo, ese compuesto tiene solamente un cromo. Entonces en este caso serían 3,024 miliequivalentes y lo multiplicamos por su peso equivalente, que sería simplemente la masa atómica del cromo, que es de cromo, como 52 más o menos, 52 gramos sobre 3 equivalentes. Eso es lo más importante. ¿Por qué el 3? Porque recuerden, el cromo está pasando del cromo +6 a cromo +3. O sea que el cambio en número de oxidación es 3. Pero recuerden que el dicromato tenía 2 cromos, por eso era 3 por 2, 6. ¿No? Aquí hay una diferencia en eso. Este cromo como tal sería 3 solamente. La cantidad de muestra era de 0.5 gramos, creo, ¿no? Sí, 0.5 gramos. Entonces estos serían miligramos, o sea, 500 miligramos, que es la masa de muestra, y por 100. Y eso nos da el porcentaje de cromos. Profesor, 10, sí, 78 48. de cromo, ¿no? Ahora, si fuésemos a determinar el porcentaje, pero como ¿qué cambia? El alfa, peso equivalente. Los equivalentes. O sea que el peso equivalente sería diferente. Los equivalentes siguen siendo los mismos, ¿no? 3,024 mil equivalentes. Pero el peso equivalente ya es diferente. Sería la masa molar de ese óxido de cromo, que es de... Profe, ¿me puede repetir el porcentaje de cromo? Por favor. Aquí dio 10,48. Gracias. Profe, délo un momentico. Listo. Profe, el peso del trióxido de cromo es 151. 99. Sí, En 52 podemos ponerle una vez. bueno. Valentina y Laura, ¿puedo seguir? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces aquí lo que cambia es el peso equivalente. Sería 152 gramos por mol, ¿cierto? Pero este tiene 2 cromos. O sea que el número de equivalentes por mol es 6. La masa de muestra sigue siendo 500. ¿Sí? ¿Por qué? Me da 15,32. 32. 15,32. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, esta ha sido una evaluación por retroceso, ¿no? de análisis lineal de hierro. Importante aquí, pues, lo del número de equivalentes por mol. ¿Sí? Y, pues, observar que la valoración fue el dicromato que se usó patrón al final, era para valorar el exceso de hierro. Como en toda valoración por retroceso, se usa esto, ¿no? Hierro añadido, o lo que se ha añadido, una parte reacciona, la otra parte queda en exceso. Y pues seguramente habrá un valorante para calcular el exceso de... Yo vuelvo acá que yo creo que algunos no terminan de copiar esto. Desde que me diga Camila que estoy borrando muy rápido.
Profe, ¿no puedo volver a subir un segundo? Literalmente un segundo, o lo dejo un momentico nomás. O 2 segundos. 2 segundos. Miramos. Ya, profe. Listo. Bueno, entonces, este es para análisis de unos minerales de cromo. Ahora vamos a ver aquí como parte de esta sección los métodos en los que está involucrado el cerio. El cerio está en su forma oxidada como +4. El cerio, +4, Profe, ¿sí? yo tengo una pregunta. Ujú. El dicromato tiene, pues en la fórmula como tiene 2 moles de cromo, los miliequivalentes de dicromato serían los mismos miliequivalentes de cromo, no lo afecta nada. Sí, esa es la ventaja de trabajar con equivalentes, que la única parte en la que, por ejemplo, el elemento de enlace entre el dicromato, el cromo, el óxido de cromo, es el cromo. Entonces, los equivalentes de cualquiera de esas 3 formas están relacionados entre sí por el cromo. O sea que yo simplemente puedo decir que los equivalentes de cromo son iguales a los de dicromato, iguales a los de óxido de cromo, o los de cromato, ese es el caso. Lo único es que al momento de calcular las masas son diferentes. Y las masas dependen del número de equivalentes por mol que tenga cada uno. ¿Sí? Y pues del peso equivalente, ¿no? Bien, entonces esa ha sido pues como la ventaja que yo he tratado que vean de hacer cálculos con normalidad. Porque si estamos ante moles y masas, la equivalencia no es directa. Los equivalentes pues se llaman equivalentes por eso, ¿no? Porque son iguales entre sí mientras tengan un elemento de enlace o una parte de la molécula, como en este caso que sería el cromo. Bueno, entonces el cerio, perdón, el cerio 4 también se puede utilizar como un valorante. Entonces miren que el cerio puede tomar un electrón reduciéndose, convirtiéndose hacia cerio +3. La ventaja, y es la misma que tiene el dicromato. El dicromato de potasio, el cromo, tiene únicamente 2 posibles estados de oxidación, que eran el +6 y +3. En el caso del cerio, los únicos 2 posibles estados de oxidación son 4 y 3. Eso es una ventaja significativa. Recuerden que el permanganato, por ejemplo, podías tener el manganeso +7, que es el permanganato, podía tener en MnO2, en el que tenía un estado de oxidación de +4, y podía tener el estado de oxidación de +2. Y el cambio entre esos estados de oxidación dependía básicamente del ácido o la base que tuviera la solución. Si el dicromato estaba en solución fuertemente ácida, pasaba directamente a dicromato, manganeso +2. Pero si la solución era ligeramente básica o neutra, lo que se producía era MnO2. Entonces, en ese caso, había que cuidar mucho el medio de la reacción. Con el dicromato y con el cerio no tenemos ese problema, porque ambos pasan solamente de un estado de oxidación al otro. No hay ningún estado de oxidación intermedio. Porque, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo cálculos con permanganato y suponemos que está pasando de +7 a +2, pero algunas moléculas de ese valorante están pasando al intermedio, estamos usando más los equivalentes. Entonces, hay que garantizar que todo el cambio sea de una especie a otra y que no hayan intermedios. Entonces, con los valorantes que tienen solamente 2 posibles estados de oxidación, como el dicromato o el cerio, eso es muy fácil porque no hay estadios intermedios entre esos dos. Ventajas del cerio 4. El cerio 4 es una solución también, los compuestos que contienen cerio 4
estándares primarios, o sea que se puede determinar una solución primaria. Entonces, fácil de ver. ¿Cuál es el número de equivalentes por mol para el serio? 1. Será 1 simplemente. Algunos ejemplos de compuestos con serio. Por ejemplo, el hexacloruro de serio. Tenemos también el sulfato de serio. Y tenemos también nitrato de serio. De serio de otra cosa, ¿no? Porque todos son, por ejemplo, de sodio, de potasio. Pero estas son especies que se pueden encontrar y son compuestos que tienen una buena estabilidad. Y se puede preparar una solución y esa solución es estable indefinidamente. El potencial de reducción o... Son patrones primarios. Sí, son patrones primarios. Los compuestos que tienen serio son patrones primarios. El potencial en el que ocurre esta reacción depende básicamente del medio. Por ejemplo, si se está en medio de ácido clorhídrico, el potencial de esta reacción es de 1,28 volts. Si está en ácido sulfúrico, el potencial de esa reducción es de 1,44 volts. Si se está en ácido nítrico, el potencial de esa solución es de 1,61 volts. Y si se está en perclórico, ácido perclórico, no perclorato, el potencial de esa reacción es de 1,7 volts. ¿Sí? Entonces, observen que todos son potenciales incluso más altos de ácido sulfúrico hacia abajo, más altos que el potencial de reducción del dicromato. O sea que este serio es un oxidante mucho más fuerte que el dicromato en soluciones de ácido sulfúrico, nítrico o perclórico. Entonces, eso hace que pueda ser usado en aplicaciones más extendidas que las que se usa para el dicromato. Pero pues básicamente para los cálculos lo que tenemos que tener en cuenta es que el serio pasa de +3 a +4 o de +4 a +3, dependiendo si está oxidando o si está reduciendo. Dado su alto potencial de oxidación, normalmente se utiliza como un agente, perdón, su alto potencial de reducción normalmente se usa como un agente reductor, oxidando otras cosas. Aquí podemos ver, a ver, un ejemplo de esto. Profe, Sí. se utiliza Sí, claro, sí, el serio también requiere indicadores. Y los indicadores son normalmente los que se usarían para el dicromato también. Bueno, Otros compuestos de serio, a ver, por aquí hay una lista de compuestos patrones de serio, que se me fue un lápiz, se me perdió. Bueno, por acá está. Estándares primarios. Profe, espere una pregunta. Sí. Dijo que en serio era oxidante más fuerte o agente reductor. No, no, eso es el potencial de reducción es un potencial de reducción más alto que el del dicromato. Ya, Sí. tanto el dicromato como el serio son agentes oxidantes que producen la reducción de otras cosas, como hierro y ese tipo de compuestos. El Ya. serio es un agente oxidante que produce la reducción de otras cosas. Recuerden pues que siempre hay un jueguito de palabras que a veces... Sí, hay veces me confunde. Bueno, entonces, estándares primarios del serio están este óxido de serio, está el sulfato de serio, tenemos también el sulfato, esto sería como sulfato de serio amónico o algo así. Aquí tenemos amoníaco 2, serio, y sulfato 3, dihidratado. Ya no me ocupa ahí la fórmula. ¿Sí? Estas soluciones son soluciones patrones de serio. Entonces, las reacciones que involucran el serio sean simplemente en ese orden de cambio. El serio pasa de +3, de +4 a +3. A ver, busquemos por aquí un ejercicio en donde tengamos algo como eso. Bueno, esto tal vez parece interesante. El 13.
Ahí está. Entonces, yo les voy a dar unos minuticos para que ustedes lidien con ese ejercicio, el 30-13. Lo único que cambia es el alfa del serio, que ya sabemos que es 1, ¿no? Si observan en los tres compuestos posibles, todos tienen una sola molécula, un solo átomo de serio, ¿no? Por lo tanto, el alfa de cada uno de ellos es el mismo, es 1. Bueno, entonces yo creo que podemos tratar de lidiar con ese ejercicio. Les voy a dar pues, unos minutos para que lo miren.
Bien, a ver qué recomendaciones tenemos para eso. Pues, profe, yo quería los equivalentes de hierro y despejar el peso equivalente. Sí, y compararlo con los de los compuestos, ¿no? Y compararlo con el peso equivalente de cada compuesto y ya ahí sabríamos cuál es. Bueno, entonces yo aquí me adelanté y pues a un ladito escribí los pesos equivalentes de los tres posibles compuestos, del óxido de hierro, del óxido de cerio, del sulfato de cerio y del nitrato amónico de cerio, creo que ese debe ser el nombre. Bueno, entonces lo que nos decía Valentina es que los equivalentes de hierro deben ser iguales a los equivalentes de cerio, ¿no? De cerio más 4, ¿no? La reacción es... Profe, Sí, es el, pues yo ya lo hice, ya me dio. ¿cuál le dio? Es el segundo, es que no sé cómo se llama. Sí, el sulfato. Bueno, vamos a ver. Esta es la reacción neta, ¿no? El cerio oxida al hierro, reduciéndose el cerio y produciendo hierro más 3. Esa es la reacción neta, ¿no? Entonces, como están en una reacción, los equivalentes de hierro deben ser iguales a los equivalentes de cerio, ¿no? Bueno, el hierro, volviendo pues a esta ecuación, el hierro sería, los equivalentes de hierro serían 44,4 mililitros multiplicando por su normalidad, ¿no? 0,05 equivalentes por cada litro. Y los equivalentes de hierro serían la masa, perdón, de cerio, sería la masa de que sea, ¿cierto? De la muestra. Bueno, digamos que la masa de cerio dividido por el peso equivalente, que no sabemos cuál es, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto nos dan esos 44 por 0.05? Voy a ponerlo también cerio X. No es porque no sepamos cuánto cerio hay, sino no sabemos qué más cosas acompañan el cerio. A ver, eso sería 44.4 por 0.05, ¿no? Eso es 2,22 mil equivalentes. 2,22 miliequivalentes, ¿no? Bueno. La masa del compuesto sería su masa, que son 750 miligramos, multiplicado por la pureza, ¿no? 0,985. Eso nos dan los miligramos del compuesto de cerio, que no sabemos qué fórmula tiene. Y esto dividido el peso equivalente del compuesto con cerio, que no sabemos cuál es, ¿cierto? Entonces de ahí simplemente despejamos el peso equivalente del compuesto que tiene cerio, pero no sabemos cuál es, que sería, a ver, sería 750 miligramos por 0,985 dividido los 2,22 miliequivalentes. ¿Sí? 332. 332.77. 77. 332.77. Listo, entonces sería 332,7. Las unidades, gramos por cada equivalente, ¿no? ¿Sí? Los miligramos se van con estos mil y queda gramos por equivalente. Y pues yo aquí arribita había puesto los pesos equivalentes. O sea, estas realmente son las masas. Es algo raro. ¿Cómo? Es que me pasó algo raro porque yo lo hice al revés, pero me dio bien. O sea, el resultado me dio el mismo. Yo hice la masa sobre el volumen por normalidad y me dio lo mismo. Masa. Sí, es que es básicamente eso, no está al revés. El denominador es normalidad por volumen. Sí, el 2,22 es normalidad por volumen. Sí. Usted arriba tiene, ya, la masa. Arriba tiene la masa y abajo tiene la normalidad y el volumen, ¿sí? Sí. Ok. Listo. Entonces, aquí arriba están las masas moleculares, ¿no? Pero todos tienen un alfa de 1.
porque solamente tienen un átomo de cerio, y recuerden que el alfa del cerio es 1 porque pasa desde +4 a +3, o sea que tiene un alfa de 1. ¿Sí? Entonces miren pues que parece ser que ya las cosas no son tan complejas como eran hace un mes, ¿no? Hace un mes todavía no habíamos entrado en calor con lo de la normalidad, los equivalentes, y ahorita están viendo que no importa si es neutralización o oxidorreducción, siempre si trabajamos con equivalentes, con el número de equivalentes por mol adecuado, vamos en buen camino. Que viva la normalidad. Que viva la normalidad en esta anormalidad, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, ¿qué preguntas tienes sobre esto del dicromato? Seguramente, pues, en el transcurso de las próximas semanas haremos unos ejercicios más. Hay unos ejercicios bien complejos en ese capítulo. Por ejemplo, no es por asustarlos, pero si ustedes se fijan en el ejercicio, a ver, hasta el 15 creo que todos los podemos lidiar sin problema. De pronto habrá algo adicional que habrá que mencionar en su momento. Pero bueno, lo del vanadio, esto del acero lo veremos en otra clase. Pero este último ejercicio está como interesante, solamente para que lo leamos y después nos preocupemos por él. Pero hay una muestra que contiene cromo y manganeso, ¿no? Se funde con peróxido de sodio, formándose cromato de sodio y... ¿qué es eso? ¿Qué esta oxidación tiene? -2, 8, 6, +4, ¿no? No, sí, +6. Bueno, después de disuelto el fundido y descomponerse el exceso de peróxido, se acidifica la solución, provocando la dismutación del manganato a MnO4 y MnO2. Dismutación, imagínense. Se separa por filtración el óxido de manganeso, se lava y se trata con eso. El exceso gasta... Sí, hay algo ahí como bien complicadito, pero tal vez algún día nos enfrentaremos a eso. Por ahora, pues solamente era como la parte de los cálculos con dicromato y de serie. Ya pues trataremos los otros en su tiempo. No sé si se fijaron que para hoy a las 2 y para mañana a las 3, pues yo recibí la solicitud de 2 de ustedes para hacer una asesoría, creo que principalmente sobre neutralización. Creo que Felipe, que fue el que solicitó el de esta tarde, también iba a preguntar algo de redox. Entonces, lo que se nos viene es, mañana hay una sesión de asesoría también, esta tarde de 2 a 3 creo que está programado, mañana a las 3, y la que está programada oficialmente el viernes a la 1, yo no sé, yo creo que más voy a esperar si alguien me escribe para hacer uso de esa, porque es que el viernes pasado estuve yo con 6 personas, creo, o quedamos 6, incluyéndome a mí, entonces, y después de las 2 de la tarde ya no hubo más auditorio, entonces, lo que vamos a hacer es que las que voy a dejar como más o menos fijas, porque hay como buena afluencia, son las de los lunes, que son lunes de 2 a 4, y las demás les sugiero que hagan lo que han hecho hasta ahora, mandarme un correo electrónico cuando tengan preguntas puntuales. Yo programo la sesión y les mando a todos la invitación para que se puedan unir. Entonces, en este orden, pues yo creo que lo que queda aquí en adelante es terminar de prepararse para el examen del miércoles. De hecho, el martes en la tarde podemos utilizar un par de horas de laboratorio, tal vez de 3 a 5 o de 2 a 4, para hacer la última consulta en el examen, para que terminen de prepararse para el examen. ¿Cómo están en ese camino la preparación del examen? ¿Bien o más o menos o qué falta? Profe, laboratorio. ¿Otra vez? ¿Cómo? El martes vamos a tener laboratorio. No, el martes no estaba programado el laboratorio, o sea, no hay quiz ni nada del laboratorio. Ah, ok. O sea, la próxima semana solamente el examen y ya. Ya cuando regresemos de Semana Santa, sí habrá el primer laboratorio de yodo.
No, el examen sigue siendo, habíamos quedado que los temas se agrupaban en neutralización, redox, y luego sí hay dos juntos que son neutralización y precipitación y complexometría, pero no, este de neutralización es solo neutralización. Después vendrá uno solo de redox, que incluirá los métodos con permanganato, dicromato y yodo. Justo como lo habíamos planeado, o sea, eso no ha cambiado. Profe, es solo neutralización, pero sin nada de lo de la marcha analítica, ¿cierto? Sí, eso no. Bueno, y en cuanto a eso, recuerden que ustedes usaron la aplicación de los cationes para los laboratorios, ¿no? La aplicación aquella, etcétera, ¿no? ¿Recuerdan? Sí. Hay otra aplicación que por ahí hay sobre cálculos de neutralización, pero realmente nosotros no la usamos. Bueno, ¿a qué voy con esto? La profesora Gloria Guerrero me pidió el favor de enviarles a ustedes una encuesta sobre el uso de esa aplicación. Entonces yo voy a crear un formulario y en el transcurso del día lo voy a publicar en el Classroom y ustedes simplemente contestan la encuesta. Creo que es solamente contestar sí o no como a 7 preguntas. Les pido el favor que me colaboren con eso. Yo lo voy a postear en Classroom una vez haga el formulario, son como 7 preguntas y es sobre eso. Entonces ahí va a estar, es como las siglas de las aplicaciones. Creo que ustedes pues solamente conocerán la aplicación de los cationes, la otra no la usamos porque pues creo que la aplicación trabaja en modalidad y digamos que era una forma de ayudar en los cálculos, pero creo que ya estamos nosotros por encima de ese nivel. Entonces, eso sería lo que faltaría. A ver, ¿qué más preguntas hay por acá? Sí, solamente de neutralización. Bueno, ¿qué más preguntas, dudas, temores tienen? Profe, los análisis volumétrico también entran. Sí, eso también. Listo. Bueno, entonces, si no tienen más preguntas, yo tampoco, a mí ya se me acabaron. Entonces, con los que van a estar esta tarde y los que van a estar mañana, estamos en contacto. Los demás pueden siempre solicitar. Sí, Felipe. En el ejercicio anterior, entonces, ¿cuál era el compuesto? En el que estábamos, El segundo. ¿y cuál era el compuesto que estaba presente en la mezcla? En el Era el 30-13. sulfato, porque el peso equivalente coincidía con el de... A ver, yo les muestro acá. El peso equivalente que nos dio fue 332,7. Y acá arriba yo había sacado una tablita con esos pesos equivalentes de los 3. Y coincide con el segundo. O sea que... A ver, nos faltó la conclusión final. La conclusión es que el compuesto era este. Nuestro compuesto. Bueno, entonces estaba en la mitad de mi despedida. Entonces nos veremos hoy por la tarde con algunos, mañana con otros y... Pero una cosa, ¿Cómo? una cosa, usted puede subir, además del video de la clase, el documento donde escribió todo, porfa. Siempre hago eso. Ay, el documento no siempre. Siempre. Bueno, Tenemos acá donde dice... para que Vea, también clases virtuales. Clases virtuales, aquí está. Por ejemplo, una al azar, cualquiera. Esta el 25 de... Entonces, aquí está el video. ¿Sí? Y aquí está el documento. Está bien, solo estaba verificando, gracias. Bueno, sí. Si apenas termine la reunión, lo que más se demora es el video en llegar y luego lo cargo en YouTube. Esto tarda a veces hasta media hora. Entonces, aquí mientras almuerzo, yo vengo y hago eso para ustedes, para que vean.